Muy buenas noches, amados mis hermanos en Cristo. Una vez más, este programa en la palabra, texto y contexto. Y qué gran bendición Dios nos da. Y cada uno en sus casas, un abrazo fraternal para todos aquellos que cada día están ahí con ansias de aprender la palabra del Señor y así para que puedan crecer en su fe y vencer todos los obstáculos. Esta hermosa hora vamos a desarrollar hoy. Hay mucha controversia sobre el tema de la salvación y me gustaría hoy, para poderles exponerlos a la luz de la Biblia, ¿no? Con el título La seguridad de la salvación. Y para poder analizar primero, nosotros podemos ver la salvación viene de Dios y es de Dios la salvación. ¿Por qué digo que la salvación viene de Dios? La salvación viene de Dios porque nuestros primeros padres en el lugar del Edén, Adán y Eva, han infringido la ley de Dios, han perdido esa relación, esa comunión con Dios por causa del pecado. Entonces la salvación de una y otra forma no ha visto Dios hacer en los hombres o traer otro o crear otro, no, sino solamente la salvación Dios trajo en la obra expiatoria mediante de su único Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. La salvación es de Dios. Y esa salvación, si viene de Dios, entonces debe haber la seguridad de la salvación. Por eso hoy nuestro tema, este tiempo que Dios nos da, vamos a desarrollar la seguridad de la salvación. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Papá, todo lo que somos ponemos a tus pies. Entendemos que tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el dominio. Nada nos falta si te tenemos a ti. Buscamos primeramente el reino y su justicia. Y tú que eres un buen padre nos darás todas las cosas. Pero primero te buscamos a ti.
tus ojos y no hay nadie como tú. Y solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para Yo solo quiero amarte y no hay nadie como tú. Y solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para viviremos solo para ti. Nos levantamos como hijos que solo aman tu presencia, más que todo lo que el mundo pueda ofrecer, más que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Mis ojos están en el amado, mis ojos pongo solo en ti. Contemplo tu hermosura, yo contemplo tu belleza y pongo mis ojos en ti. Yo pongo mis ojos en ti. Yo miro a mi papá, yo miro a mi papá y esa es mi realidad. Y soy tu hijo, y soy tu hijo. Somos tus hijos, 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 y no hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para el centro de todo eres tú. Eclesiastés capítulo 7 y 20 nos habla, por ejemplo, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 10, 11, donde el apóstol Pablo, su carta a la iglesia de Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, para que nosotros, para regresar a la relación íntima con nuestro Padre Dios Todopoderoso, tiene que haber un intercesor. Porque nosotros nada bueno podemos hacer para poder obtener la salvación. Nada bueno podemos hacer
para alcanzar el favor de Dios y así para obtener la salvación. Me gustaría tocar esto de la doctrina de la gracia. Uno de los 5 puntos de la teología reformada, en los últimos puntos, por ejemplo, termina con la perseverancia de los santos. El Señor hace perseverar a todos los que ha llamado, a todos los que han recibido a su Hijo Jesucristo. Por eso se llama la perseverancia de los santos. También hoy en día vemos esta corriente también de los arminianos. También culmina los 5 puntos, caer de la gracia. Es decir, perder la salvación. Tú puedes perder tu salvación. Tienes que esforzarte. Y hoy en día esto ya no es una profecía, sino nosotros vemos ya estas enseñanzas en cada iglesia, el esfuerzo de la salvación para alcanzar el favor de Dios. Pero la Biblia es clara y vamos a desarrollar ahora de una manera a la luz de la Biblia sobre la seguridad de la salvación. Pero no se olviden, amados hermanos, que la salvación viene de Dios. Nosotros nada bueno podemos hacer para alcanzar el favor de Dios. Vamos a nuestro texto, primero Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 27 hasta el verso 30. Vamos a dar la lectura. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Evangelio de San Juan, cuando vemos aquí, nuestro Señor Jesucristo está confrontando. Supuestamente los fariseos estarían guiados por la ley mosaica, pero no estaban. No estaban. Ellos querían alcanzar el favor a través de una obediencia. Pero que hemos visto, nosotros nada bueno podemos hacer. Nada bueno podemos hacer si no está Dios en nuestras vidas. Entonces el pueblo, Israel, los fariseos, murmuraban, decían, cuando Jesús una dura palabra le decía, yo soy el que vino, yo soy pan de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el pueblo de un corazón rebelde no querían recibir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día vemos también muchos así. Debatimos de cosas que nosotros no podemos entender. Debatimos cosas que sacando nuestros propios argumentos, pero cuando leemos la Biblia, ahí está todo, y está claro todo. En el San Juan capítulo 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra vamos a analizar. Cuando dice yo les doy vida eterna, estamos hablando que yo, está en primera persona, el ego, el yo les doy vida eterna. Recuerden, hermanos, que la salvación viene de Dios. Entonces, si viene de Dios la salvación, entonces debe haber una seguridad de la salvación.
Cuando habla no y no perecerán jamás, eso vamos a ahí estudiar un poco de las palabras originales. Vamos a estudiar la palabra y no, la palabra y en la gramática griega kai, y no es una negación, o no es una negación, no, una negación, no. Perecerán viene del verbo de indicativo de voz activa. La palabra perecerán en griego es apolonteis, están en tiempo presente. En tiempo presente. Y cuando nos habla aquí en la Escritura, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra arrebatar es quitar. En el griego es arpasei, viene del verbo indicativo de voz activa, del tiempo futuro. Y en Colosenses capítulo 3 nos habla que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y la palabra arrebatar, nadie no puede quitar de sus manos. Esto nos está hablando en el verbo de indicativo de voz activa del tiempo futuro. La Biblia es clara, pero hoy en día nosotros como la Iglesia del Señor, muchos de nosotros no estudiamos y estamos dejando que lo que nos dice la Biblia, lo que nos habla en su palabra, nuestro Dios. Estamos escuchando tal vez muchos predicadores, el internet, y con eso nos contentamos y estamos debatiendo con los que ahí estudian, enfocados en la palabra del Señor, de analizar, investigar, como la iglesia de Berea. Entonces ya no tiene sentido. La seguridad de la salvación viene de Dios, y aquí cuando Jesús está hablando que mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede quitar, arrebatar nadie lo puede quitar. Entonces es la seguridad de la salvación. Si la salvación viene de Dios, entonces Él va a dar la seguridad de la salvación. Por eso hoy en día no entendemos otros tienen otras doctrinas de la salvación. La salvación se pierde, la salvación te puedes perder, tienes que esforzarte, tienes que hacer muchos méritos, así para que tú puedes alcanzar el favor de Dios y seas acepto y completo. Pero la Biblia es clara. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me quitará de mi mano. Yo les doy la salvación, no ustedes. Pero aquellos tiempos también, en la iglesia de Tesalónica también había esta doctrina que no era suficiente Jesucristo que trajera la salvación, la medicina para el ser humano, sino también algo había, tienes que circuncidarte más. Entonces, esas enseñanzas hasta hoy en día siguen todavía en muchas de las iglesias, porque la salvación viene de Dios y Dios mismo da la seguridad de la salvación a unos hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios
trae la salvación a través de una obra expiatoria mediante por su Hijo Jesucristo. Así que hoy no debes pensar si le tengo la salvación o no, lo puedo perder o no. Tal vez muchos de ustedes, hermanos, están dudando de su salvación. Pero no debemos dudar la salvación. La salvación es un regalo que Dios trajo para todo ser humano. Nosotros nada bueno hacemos si no está Dios en nuestras vidas. En Juan capítulo 10 nos habla, el 27, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto debemos entender bien. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? En su contexto está diciendo a todos los fariseos que les con sus palabras, de su corazón, las malicias para hacerle desviar la misión que Jesús vino a cumplir. Entonces diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿qué es cuando una persona recibe la salvación? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es lo que aporta a través de esta salvación que Dios le ha dado? Oye. ¿Qué es lo que oye? La palabra, su palabra. Y lo hace no simplemente en teoría, sino en práctica. Eso es lo que hacen todos aquellos que han recibido la salvación de parte de Dios. Pero muchos hoy en día podemos tomarlo también de nuestro humanismo, podemos tomarlo. Si la salvación lo tengo, entonces vivo lo que quiero, hago lo que quiero, fornico, robo, miento, etcétera, y muchas cosas. Entonces Dios siempre me va a perdonarme, entonces salvo. Entonces eso no es la salvación que Dios da al ser humano. La salvación que Dios da al ser humano, hay un cambio radical. Ahí impone Dios su Espíritu Santo y el hombre cambia, no de exterior a interno, sino cambia de interno a exterior. Entonces la salvación viene de Dios. Ahora vamos a ver, la salvación de Dios es puro afecto de su gracia. Claro, la salvación de Dios es puro afecto de su gracia. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos salvó por gracia y nos dio 3. Y esta salvación que Dios nos ha dado, nos dio 3. Este 3 son la justificación, la santificación y la glorificación. Estos 3 introdujo Dios en nuestras vidas, porque la salvación es por gracia. Entonces nos dio justificación, nos justificó, nos hizo sin culpa de pecado. Cuando Él viene a nosotros, nos sale en su palabra y nosotros estamos convencidos, respondemos con aceptar a Él, entonces en el mismo que aceptamos de todo corazón arrepentimiento y fe, entonces en el mismo tiempo, en el mismo momento, el Señor te justificó primeramente. Te justificó. Te hizo sin culpa de los pecados que has tenido en el pasado, el presente y el pecado del futuro que vas a pecar también. Él ya te justificó. Es una bendición de Dios, porque tú y yo, amados mis hermanos, no sabemos el día de mañana si vamos a blasfemar el nombre de Dios o vamos a dar la espalda, no sabemos. Pero al justificarnos
Cristo nos dio ya la seguridad de borrar todos nuestros pecados. Es uno. Dos, nos santificó, nos hizo santos. Nos hizo santos. Esa santidad nosotros compartimos es mediante solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos entender. Nos justificó, nos santificó, nos hizo santos. Santos. 3, también nos glorificación, nos glorificó. La glorificación va a haber ya en el día de la redención. Ahí seremos ya un cuerpo transformado. Ya no tenemos este cuerpo material que ahora muchos de nosotros cuidamos. Muchos al gimnasio, las mujeres en maquillaje, etcétera. Porque este cuerpo, como dice la Escritura, de polvo nosotros somos creados y también a polvo regresaremos. Pero la santificación va a haber ya en el día de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, la salvación si recibimos por gracia. Entonces, la seguridad de la salvación, ¿a qué nos lleva? Si viene de Dios, entonces nosotros nada bueno podemos hacer. Si la salvación viene de Dios, entonces Él da la seguridad de la salvación. Pero hoy en día, muchos estamos haciendo cosas meritorias para obtener el favor de Dios, así para que nosotros seamos aprobados. En conclusión, para que nosotros seamos salvados por nuestras buenas acciones, por buenas conductas que nosotros y buenas obras que hacemos. Y muchos estamos pensando de esa manera. Pero el hombre está en una depravación total. Estamos depravados. Estamos muertos espiritualmente. Estamos afectados, todo nuestro ser, nuestro corazón, todo está afectado. Y nada bueno nosotros podemos hacer. No podemos vivir una vida de obediencia delante de Dios si Dios no está en nuestras vidas. Porque ¿quién es el Dios? Él mismo actúa en nuestras vidas. Eso debemos entender. ¿Por qué crees que, amado hermano, usted se salva? ¿Por qué crees que salva usted? Es por por lo que tú haces tantas cosas, das tal vez a los huérfanos en la calle, una obra social, o no sé, lo que tú estás haciendo ahí, y estás tratando de ganarte el favor de Dios. Pero muchos nos hemos equivocado al mirar haciendo estas cosas y así para obtener la salvación. Solamente la seguridad de la salvación que nos trae nuestro Dios es mediante por su Hijo Jesucristo. Y somos salvos mediante por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido que no merecíamos todos nosotros. Solamente nos llamó y nos dijo, no, ¿sabes qué? Yo te voy a redimir. Y nos ha dado así, gracia, gratitud, sin condicionarnos nada. Ahora les puedo preguntar, ¿cómo puedes saber si tú eres una persona salva? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo yo puedo entender que soy salvo? ¿Cómo puedo entender? Bueno, la Biblia es clara. ¿De qué nos habla de la seguridad de la salvación? ¿Por qué soy salvo? Porque la Biblia dice, por sus frutos los
conoceréis. Una persona salva es una persona que está cada día está ahí viviendo, tratando en una lucha, una guerra en la santidad delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y a qué impulsa la salvación de Dios cuando llega a nuestras vidas? Nos impulsa a anunciar el Evangelio de Cristo, a testificar de Cristo, y así para que todos también que no han conocido a Cristo, para que puedan venir a Él. Una persona salva no es que se sienta en la iglesia, podemos calentar sillas y vienes los domingos al culto. Eso no te hace una persona salva, sino una persona salva que te hace que estás trabajando en acción, en las cosas de nuestro Señor. Y las cosas del Señor hacer es evangelizar, hablar de Él y vivir una vida con temor y temblor delante de Él. Pero eso lo hace, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de su Santo Espíritu que a ti y a mí nos ha puesto. El Espíritu Santo del Señor nos convence del pecado. Efesios capítulo 2, 8, 9. Vamos, hermanos, vamos a ver. Efesios capítulo 2, 8, 9. Nos habla porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la gracia. Entonces, ¿dónde queda nuestra jactancia? ¿Dónde quedan nuestras buenas obras de nosotros? Queda excluido, hermanos, porque nosotros somos salvos por gracia, ese regalo. Y nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nada bueno nosotros podemos hacer para alcanzar el favor de Dios. Recuerden, hermanos, hemos leído Eclesiastés capítulo 7, dice que no hay ni un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Eso debemos entender nosotros. No hay. Entonces solo Dios, cuando viene nuestras vidas, entonces Él nos lleva a vivir una vida de obediencia y santidad todos los días de nuestras vidas. Y nadie puede alcanzar el favor para merecer su salvación, porque la salvación viene de Dios. Si viene de Dios, hay una seguridad de la salvación. Por eso, como acabamos de leer en Juan, que dice, de sus manos nadie los va a arrebatar. Nadie es un tajante negativo, de negación. Nadie es. ¿Por qué nosotros a veces hoy en día nos esforzamos muchas cosas, alcanzar el favor de Dios por nuestra obediencia, para poder nosotros decirlo, mira Señor, estoy obedeciéndote, bendíceme más y quiero así, muchas cosas estamos pidiendo al Señor, pero sabiendo muy bien que el Señor está haciendo en nuestras vidas, no nosotros lo que estamos haciendo. Eso debemos entender, hermanos. Romanos capítulo 3, 20 dice, nadie puede ser justificado mediante por las obras. Nadie. La Biblia es clara, hermanos. Nadie, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Nadie puede ser justificados mediante por sus obras. Nadie. En Romanos cuando habla de la ley, y nadie puede ser justificado delante de Dios, nadie es mediante el cumplimiento de la ley. No podemos cumplir nosotros. Tu hermano, siéntate tranquila. Tienes esta salvación del Señor, el Señor te dio. Y la salvación, la segunda de la salvación es que el Señor te selló con tu Santo Espíritu. Te selló hasta el día de la redención. Nosotros nada bueno podemos hacer. Pero Él nos declara, nadie no los van a arrebatar de sus manos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si esta salvación, la seguridad de la salvación de Dios en nuestras vidas, cuál es la respuesta de nosotros? Que nosotros siempre debemos ser dependientes cada día en nuestras vidas de Él, solamente en Él. Romanos 3:24 nos habla, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, somos justificados mediante por su gracia, ¿cómo? Gratuitamente. Su gratitud. Somos justificados gratuitamente mediante por la redención. Eso debemos entender hoy en día, hermanos. En Romanos 3:27, ahí habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Pablo explica de la salvación. ¿Dónde queda nuestra jactancia? ¿Dónde queda nuestra jactancia? Nuestra jactancia queda excluida. Es decir, Pablo está diciendo, ¿dónde queda buenas cosas que nosotros hacemos delante de Dios? Quedan excluidas. Porque nada bueno nosotros podemos hacer. Eso debemos entender. Nada bueno podemos hacer si no está Dios en nuestras vidas. Nada bueno podemos hacer. Romanos 3:28, ahí nomás. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nosotros somos justificados nosotros por fe, sin las obras de la ley. Por fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin las obras que nosotros queremos aportar. Eso hoy en día mucha gente confunden, ¿no? Buscan su salvación de sí mismo, ¿no? Pero nosotros somos salvados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. También la salvación, el que dice que se pierde 99% de Jesús y 1% de ti. Muchos dicen eso, ¿no? Tenemos que acotar algo para que nosotros seamos aprobados, para que nuestra salvación sea más segura. Hoy en día miramos mucha religión en el mundo, comenzando lo más visible, la Iglesia Católica, ¿no? No solamente salva a Cristo y María, ¿no? María es nuestro intercesor, también ruega por nosotros. En ningún parte de la Biblia habla que María es intercesor y ruega por nosotros. La Biblia solamente, toda la Biblia habla de Cristo. Y toda la Biblia está
Su objetivo es el plan de salvación para todo el ser humano, de su creación. Habla de la salvación toda la Biblia, hermanos. De la salvación de Dios a hombres que han infringido, que merecían la condenación. Pero gracias el amor ágape de Dios, tiene que mandar a su Hijo para poder sacrificarlo, así para que todos, creyendo en su Hijo, podemos alcanzar reconciliación mediante por su Hijo, ser salvos. Muchos dicen, la salvación, tú lo tienes ahí, lo tienes la salvación, pero tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más. Y agarran unos textos fuera de su contexto. Vamos a ver. Filipenses capítulo 1, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 12. Es el texto favorito que agarran todos aquellos que dicen que la salvación se puede perder si no lo cuidamos. Pero hay que recordar que la salvación viene de Dios. Entonces, ¿dónde está si viene de Dios, entonces hay una seguridad de la salvación? Dios no te puede llamarte hoy y después de acá par de años excluirte. No. No es un Dios vengativo. No, es un Dios de amor. Un Dios que te llamó. No nos acondiciona a nada, sino mediante su gracia nos llamó. No merecíamos nosotros. Este texto agarran todos y hacen hablar fuera de su contexto cuando le manda esta carta al apóstol Pablo a la iglesia de Filipos 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, recuerden, hermano, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, Pablo está escribiendo en la cárcel, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Está hablando apóstol Pablo sobre la exaltar a Cristo, y la iglesia que son salvados debe hacer exaltar a Cristo en su diario de vivir. Porque Dios, mis versículo 13 habla, porque Dios el que en vosotros produce, dice, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y este pasaje lo agarran, acá dice la Biblia, acá dice la Biblia, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando este texto. Si nosotros no vamos a ocupar nuestra salvación, vamos a perderlo. No está hablando este texto de esta manera. Sino el apóstol Pablo dice, ustedes como siempre habéis obedecido, como siempre. Entonces, la base, las buenas obras de la salvación, hermano, ese resultado, las buenas obras, ese resultado de la salvación, no es el medio para la salvación. Las buenas obras que tú y yo hacemos es el resultado de la salvación. No es el medio para la salvación. Entonces la iglesia de Filipenses estaban ahí viviendo, obedeciendo, porque el Señor hacía en sus vidas el querer y el hacer. Y Dios hace en nuestras vidas también. Nosotros nada bueno podemos hacer. Pero muchos no tienen este pensamiento y sacan este texto fuera de su contexto. Que todos somos llamados para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya hace en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia cuando nos habla? Ya somos, todos nosotros somos ya propiedad de Cristo. ¿Qué es propiedad de Cristo? Ya somos comprados por alto precio de su sangre.
Entonces Él ya hace en nuestras vidas. Ya no nosotros somos ya, como podemos decir, Pablo dice, estoy preso en el Señor y preso estoy aquí en la cárcel. ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio de Cristo. Y todos nosotros estamos presos en el Señor, porque Él ya nos ha comprado, y ya somos propiedad de Él. Él hace en nuestras vidas. Entonces, las buenas obras, hermanos, lo que hacemos nosotros ahora es el resultado de la salvación. Es el resultado de la salvación, las buenas obras que nosotros hacemos. No es que nosotros las buenas obras vamos a hacer para el medio de la salvación, no, es el resultado. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa dinamita, ese poder ha explosionado en nuestro corazón y nos dio una dirección para vivir una vida de santidad delante de Dios. Por eso la seguridad de la salvación que hoy en día tenemos nosotros no es por medio que nosotros hemos ganado, no. La salvación es de Dios y la seguridad de la salvación que Dios mismo nos da. Las buenas obras no son para ganar el favor de Dios y así para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. No es las buenas obras para ganar el favor de Dios, no, sino es el resultado. Escuchen, hermanos, el resultado de la salvación que hemos recibido. Es el eco del Evangelio, así podemos decirlo, es el eco del Evangelio. El Evangelio sale de adentro y lo que es nosotros, nuestro cambio radical, como la vida de Zaqueo, cuando el Señor visitó a su hogar y cambió, entonces este hombre sacó todas las cosas que tenía dentro de sí, tenía un cambio radical. Entonces ese resultado de la salvación que a su vida de Zaqueo ha llegado. Cuando el Señor viene a posar en nuestras vidas, hay un cambio. Ya no vives ya una vida de apariencia, sino vives una vida de piedad, porque el Espíritu Santo nos convence del pecado. Porque tú cuando vas a cometer error, vas a caer, pero el Espíritu Santo que mora en ti, eso te va a llevar. ¿A qué te va a llevarte? Para que tú puedas acercarte a tu Señor. Por eso Juan escribe, San Juan, 1 de Juan capítulo 2:1 escribe que nosotros somos débiles y siempre estamos expuestos a hacer lo malo y a caer. 2:1 dice, hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, tenemos abogado en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un abogado. ¿Por qué debería escribir de esa manera Juan? Porque somos débiles. Si el Señor no estaría con nosotros, nada bueno nosotros no podemos hacer. Por eso en Romanos capítulo 6 y 23, 6 y 23, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos librados para hacer
las buenas obras. ¿Cuál es la consecuencia o el paga del pecado? Es la muerte. No está hablando de muerte física, está hablando de la muerte, las dos muertes, física y muerte espiritual. Las dos cosas está hablando al mismo tiempo. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso hoy en día no entendemos nosotros a veces. Y estamos luchando algo que ya está hecho, todas las cosas están completos en nuestras vidas, que el Señor nos ha regalado, su salvación mediante por su gracia. Y tenemos la seguridad de nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pero cualquiera que diga, si tú sigues comportándote bien, serás salvo, eso no es bíblico, esa es tremenda herejía. Cualquiera dicen, no, si tú sigues comportándote bien, serás salvo. Quiero explicar esta parte, hermanos. Ahí en la iglesia, si tú te comportas de esa manera, entonces tú no vas a entrar al reino de los cielos. Pero si tú te comportas de una manera de obediencia, entonces vas a ser salvo, vas a entrar, vas a obtener tu salvación. Eso es lo que hoy en día muchos tienen en su mentalidad. Pero recordemos en el comienzo que la salvación viene de Dios y la salvación recibimos por gracia. Eso debemos entender. Eso debemos entender, amados hermanos. Entonces nosotros, nada, nuestro bueno hacer, nada lo que hacemos nosotros no puede ser justificado delante de Dios. No podemos alcanzar la aprobación para nuestra salvación, nada. Pero muchos tienen este pensamiento. En las iglesias a veces ahí entras y muy bien, ¿no? Te miran de pie a cabeza, ya te están mirando, tu forma de ser, etcétera, y te dicen cosas. Tú no eres hermano, tú no eres cristiano, tu forma de hablar, tu vestimenta, etcétera, y muchas cosas te analizan. Entonces, esas cosas no debe haber contra la seguridad de la salvación. La salvación viene de Dios y la seguridad de la salvación tenemos nosotros. Y no podemos perder la salvación, porque la salvación nos da, porque Dios es fiel. Voy a concluir, hermanos. Romanos capítulo 5, 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 4:8 nos habla, dichoso el hombre que el Señor no le inculpa de pecado. Bienaventurado va a ser el hombre ya cuando el Señor venga acá a la tierra y ya no va a inculpar de pecado, porque el hombre ya va a ser justificado. Romanos 8:35, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie es, hermano. 8:35, 39. Nadie nos puede separar ¿de quién? Del amor de Cristo. Y culmino con este texto, hermano. Filipenses 1:6. La buena obra que comenzó Él en ti, hermano, lo perfeccionará hasta el día de la redención. Tu salvación es seguro en nuestro Señor Jesucristo, no lo que hacemos, porque la salvación viene de Dios y estamos seguros en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios la bendiga, hermanos.
solo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste allá en la cruz por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida para agradarte solo a ti, y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado,